alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.
quiere. Y voy a hacer una pequeña introducción antes del mensaje. Vamos a leer 1 Corintios 9, 24 y 25, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Me voy a enfocar un poco en lo que es atletismo, porque habla de la carrera, pero aunque también podría ser cualquier otro tipo de carrera. Podría ser nuestro trabajo, nuestra vida diaria, cualquier otra cosa, las escuelas para los muchachos. Pero voy a hablar un poco de lo que son competencias. Hay olimpiadas y podemos ver que hay diferentes tipos de carreras, de velocidad, de 100 metros, dice carreras largas, cortas, de relevos. Y en esta ocasión yo voy a dar una referencia corta de carreras extremas, carreras que hay personas se aventuran a hacerlas, pero son extremas, son fuertes. Y me dio la tarea de buscar las tres, por decir así, tal vez puede haber más, pero las tres más fuertes que hay. Y hay una carrera que se llama Hurt, que es como que duele, o sea, dice que es una carrera que tienen 36 horas los competidores para poder lograr, son 160 millas las que tienen que correr ellos. También hay otra que se llama la Arctic Ultra, que van desde los 190 a los 610 millas. Y esta sí es un poco más difícil porque dice que hay vientos muy fuertes y las temperaturas son muy bajas, entonces, pero la gente se prepara y quieren hacer ese tipo de carreras. Y la otra que se llama la Ítaro Trail, esa dice que son 1600 millas y los competidores dicen que las hacen casi en 20 días, tienen para hacer. Entonces yo me pongo a pensar que ha de ser difícil, va a meterse en un tipo de competencia de esa porque es fuerte. Yo creo que no, la de 100 metros la hago, pero con unas 2 horas es muy difícil. Entonces podemos ver que estos corredores se aventuran a hacer ese tipo de carreras sabiendo que es difícil, pero se preparan físicamente, mentalmente, estudian, miran los climas, estudian la ruta, toda cosa. Ellos están desde tiempo, se preparan para poder lograrlo. Y como mirábamos nosotros aquí, dice el apóstol Pablo, que dice que ellos se preparan para correr en el estadio y todos quieren ganar. Podemos ver que siempre hay un ganador. Aunque en las Olimpiadas, pues igual, primero, segundo, tercer lugar, oro, plata y bronce, que son las medallas que dan. El apóstol Pablo nos dice también de que en lo espiritual tenemos que nosotros correr para ganar también. Sí, así es. Tenemos que hacer esa carrera y sabiendo de que en lo físico pues ellos solo hay 3 premios, pero en lo espiritual todos vamos a ganar. Es una carrera larga, de sacrificios, así como los corredores que se preparan para hacer este tipo de carreras se abstienen de hacer cosas que les perjudiquen, drogas, tal vez alcohol, de pelarse, de comer mucho, de hacer diferentes cosas que les perjudiquen. Ellos se preparan así. Nosotros también en lo espiritual tenemos que, como decía el apóstol Pablo en el 25, dice que hay que abstenerse de muchas cosas. Amén. Ellos a la verdad dice que corren por una corona corruptible, una medalla, pero nosotros corremos para una corona incorruptible. Amén.
Entonces, el tema pues dice que es al que venciere, y esto lo vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis. Desde que el pastor mencionó, nos dio la recomendación de leer el libro de Apocalipsis, me llamó mucho la atención en las cartas a las 7 iglesias, y hay una palabra importante en todas las iglesias y es al que venciere. Entonces por ahí vamos a estarlos guiando, y yo les voy a pedir que vayamos viendo, si quieren verlo ahí, Apocalipsis 2, vamos a leer 2 no lo vamos a leer, solo lo vamos a estar, voy a estar dando una pequeña, porque es muy extenso, entonces una pequeña reseña de cada carta. Entonces podemos ver Apocalipsis, va a ser de capítulo 2 del 1 al 29 y el capítulo 3 del 1 al 22, y es las cartas a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en todas las cartas lo que pude ver y pude sacar fueron 6 puntos que cada carta tiene más o menos, y que cada carta abarca esos 6 puntos. Y el primero es a quién va dirigida la carta, el número 2 sería los elogios que da, la tercera sería la reprensión o amonestación, el cuarto sería el mandato o orden, el 5 la recompensa, y el número 6 oídos espirituales. Y vamos a ir analizando un poco esto. Amén. Amén. Y vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. En los elogios dice que conozco tus obras, el trabajo duro, la paciencia, discernimiento de espíritus, y no has desmayado. Pero dice, hay una reprensión aquí, has dejado tu primer amor. En el mandato podemos ver que nos llama el Señor a hacer, y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y en la recompensa viene al que venciere, le daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso. No sé si alguien se acuerda de ese fruto que está en medio del paraíso, el que en aquel tiempo era prohibido. Ahora el Señor dice que si vencemos nos lo dará. Amén. Entonces todas las cartas van dirigidas al ángel de la iglesia, y estuve investigando mucho el ángel de la iglesia. Hay muchas formas de cómo lo podemos tal vez explicar, y el ángel de la iglesia yo lo puedo nombrar que es al líder de la iglesia, en este caso a nuestro pastor, que Dios lo ha puesto para esta iglesia. Entonces todas las cartas van dirigidas al ángel de la iglesia, y de ahí él tiene que transmitirla al pueblo. Amén. Y podemos ver que el Espíritu es el que habla, dice, y que diga que tiene oídos. Si quieres vamos a leer solo ahí en el libro de Apocalipsis, en el 2, solo vamos a leer lo último de ahí porque esto es muy importante. Acuérdense que es palabra de nuestro Señor Jesucristo, revelada al apóstol Juan, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces en todos vamos a ver al que venciere y el que tenga oídos, y la carta dice que va dirigida al ángel. Esos 3 puntos están en todas las cartas, en las 7 cartas de las iglesias. Luego vamos a irnos a la iglesia de Esmirna, y los elogios dice, conozco tus obras, tu tribulación, que es una lucha espiritual, había encarcelamientos por la fe que tenían ellos, dice tu pobreza, dice, pero eres rico. Y donde las demás iglesias las acusaban también, blasfemaban en contra de ellos. Y podemos ver que no hay ninguna reprensión. Hay un mandato que dice no temas, lo llama que seguir manteniendo la fe durante la prueba y ser fiel, dice. La recompensa, dice, al que venciere daré corona de vida, no sufrirá daño en la segunda venida. Y seguimos siempre con los mismos 3, que va dirigida al ángel,
arrepiéntete, y al que venciere. La iglesia de Pérgamo también tiene elogios, dice: conozco tus obras, dónde estás ubicada, retienes mi nombre, no has negado mi fe, aun cuando hay persecución y muerte, porque ahí menciona que habían matado a alguien, ¿no? En la reprensión dice que ellos practicaban la doctrina de Balaam. No sé si alguien también se relaciona un poco el nombre de Balaam. No sé si saben la historia más famosa de Balaam, que le habló el asna. Amén. Y eso, pues si tienen oportunidad, lo pueden ver en los libros de Números, capítulo 22, 23, 24, por si quieren aprender un poquito más de eso. Dice que ellos comían cosas sacrificadas a ídolos, fornicaban, y también tenían la doctrina de los nicolaitas. El mandato, la orden sería: arrepiéntanse, y la recompensa dice: daré de comer del maná escondido y les daré un nuevo nombre. A la iglesia de Tiatira le da los elogios y les dice: buenas obras, amor, fe, servicio, paciencia. La reprensión que les da dice que eran tolerantes, y había una mujer que se llamaba Jezabel ahí, dice, que profetizaba y tenía una doctrina, o enseñaba, dice, a los siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mandato siempre: arrepiéntanse, dice, la recompensa al que venciere, y a los que están, y la recompensa era al que venciere, dice, a los que están contaminados, dice, retener, o sea que se mantuvieran, a los que todavía no estaban contaminados, que se mantuvieran. Dice, y les iba a dar autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis le da elogios y dice, pues tal vez no habían elogio, ¿va? Dice, no hay elogios contundentes, tenían obras muertas. Algunas pocas obras, o sea, dice que tal vez algunos no habían manchado sus vestiduras. La reprensión dice que no habían obras perfectas, había un deterioro espiritual, no vigilaban y no estaban firmes ellos. Arrepiéntete es el mandato, y velar, dice. Y la recompensa, dice, será vestidos de vestiduras blancas. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, confesará su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. La iglesia de Filadelfia dice que tenía elogios. Conozco tus obras. Tienes puertas abiertas, dice. Aunque eres pequeña o con pocas fuerzas, guardas mi palabra y no has negado mi nombre. A esta iglesia no hay ninguna reprensión. Y si hay un mandato o una orden, dice, retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Y la recompensa sería: al que venciere, le daré columna delante de Dios, nunca saldrá de ahí. Escribirá su nombre en el libro, escribirá sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. La iglesia, ya la última, la Odisea, dice los elogios. No hay, dice, porque no eres frío ni caliente. La reprensión dice que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Dios te dice, eres desventurado, miserable, pobre, desnudo. Y a los que amo, reprendo y castigo. Mandato u orden, sé celoso y arrepiéntete, dice. La recompensa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo lo he vencido y estoy sentado con mi Padre en el trono. Entonces podemos ver 7 cartas a 7 iglesias. Tenían, dice, buenas obras, eran espirituales, tenían amor, fe, paciencia, trabajaban duro, hacían muchas actividades, había palabra, consejo, fortaleza, servicio, muchas cosas buenas en todas las iglesias. Dios valora todas las cosas que hacemos para Él. Dios sabe las batallas y los obstáculos que pasamos en nuestra carrera. Dios nos llama a esforzarnos cada día y nos da muchos consejos para lograrlo.
nos marca la ruta que debemos seguir para poder alcanzar la meta. Y todas las represiones son palabras de amor, como un buen padre lo hace, y eso es lo que decía en la última. Decía que al que ama reprende, porque en la carta de la Odisea, esa es una palabra bien fuerte donde dice el Señor que lo vomitará. El pastor mencionaba ahora que es mejor que te vayas, dijo, y no que creas que estás o no estás. O sea, entonces, pero dice el Señor que Él ama y Él va a disciplinar a sus hijos. Y yo quiero que leamos Job 5:17, que me llamó mucho la atención también, y de cómo este siervo, que yo creo que la mayoría sabemos la historia de cómo Dios cómo él perdió todo, o sea, cómo pasó todas las situaciones que pasó, y amén, cuando lo tengamos. Amén. Y dice la palabra: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Entonces, cuando Dios da todas las reprensiones en estas cartas a las cartas a las iglesias, podemos ver que en ningún momento Dios está juzgando a nadie. Nos está advirtiendo, nos dice: está bien todo lo que están haciendo, pero hay que tratar de cambiar. Y aquí podemos ver cómo Job nos llama, dice, bienaventurado. Entonces Job era castigado, pasó todas las situaciones que pasó, y aún así él no se quejó de Dios. Amén. No sería justo que nuestro Padre permitiera que nos salgamos de la ruta y que nos perdamos. Pues la verdad que Él desde el principio Él quiso que nadie se pierda, pues, y pues mandó a su Hijo, que no, como dice San Juan 3:16, que nadie se pierda, que Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Dice, Dios nos muestra la pauta, la ruta por donde tenemos que seguir. Tenemos la Biblia, que es nuestro mapa a seguir. Necesitamos estar siempre en constante preparación en nuestra carrera espiritual. La iglesia provee cierto número de actividades, campañas, programas para niños, para jóvenes. Aprovechemos de todo lo que la iglesia ofrece. Y también, pues, en lo individual, cada quien, oración, ayuno, estudio, seguir preparándonos cada día. Es necesario poder seguir adelante en nuestra carrera, pero si no oramos, no estudiamos, no estamos preparándonos, va a ser difícil que podamos continuar por la carrera, porque lo primero que va a venir nos vamos a desanimar, y cuando menos acuerde nos hacemos a un lado y es peligroso. Amén. Entonces Dios quiere igual con nosotros, que Él nos da la pauta, la Biblia, para que aprendamos cada día y que la pongamos en práctica, que estemos atentos a todas las cosas que... Entonces, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que en todas las iglesias las reprensiones son fuertes, o sea, porque ahí tal vez no la mencioné, pero sí dice que hay reprensiones fuertes, pero lo que el Señor nos llama es a la recompensa, que eso es lo que más me interesó a mí, porque Dios en ningún momento nos quiere meter miedo, sino que nos dice: haz esto y pues te va a ir bien. O sea, Él pone y dice: a mí no me gusta que hagas esto, entonces no lo hagas,
Y si quiere permanecer, pues nos dice que nos arrepintamos. Y dice que dentro de las cosas que nos da hay tantas promesas, cosas bellas, especiales, dice coronas, regalos, dice que nos va a dar de comer del fruto del árbol de la vida, del maná del cielo, nos dará vestidura blanca, autoridad sobre las naciones, sentarse en el trono con Él. Y esa es la carta que me llamó mucho la atención, que la de la Odisea, que es la más fuerte, pero miren la recompensa que dice el Señor que dará, si se arrepienten, claro, le daré que se sienten conmigo en el trono. O sea que a pesar de que alguien se pueda desviar, tenemos la oportunidad que si nos arrepentimos, podemos tener ese gran galardón. Corona dice y está escrito en el libro de la vida. Dios no condena a nadie y nunca ha tratado de condenar a nadie, nos corrige. Y recordemos, hermanos, que la carrera competencia en la que estamos, no competimos entre nosotros, es una carrera individual. No vamos tratando de ir primero y burlarnos del que va de último. Esa no es la carrera que Dios quiere que nosotros corramos. Dios quiere que nosotros todos corramos. Y claro, siempre van a ir unos adelante y van a ir unos atrás, o sea, eso va a ser normal, pero sí tenemos que llegar. Y como personas, los que van adelante siempre tienen que tratar de ver a los que vienen atrás, no para burlarse, no para menospreciar, sino que para animar. Y si es necesario venir de enfrente del primer lugar donde va y llegar hasta el último lugar para darle la mano a alguien, es necesario que lo hagamos. Animémonos, hermanos, los unos con otros, sigamos, oremos unos por otros. La exhortación es muy importante también. Aunque a mí hay veces nunca me ha gustado exhortar a alguien o decirle a alguien, mira esto, pero lo que hago es que oro mucho por esa persona y que sea Dios. Yo sé que hay hermanos que sí van directamente y pueden decirle, te estás quedando, tienes que esforzarte, ve a la iglesia, ora, ayuna, métete al estudio, cualquier cosa. Pero yo oro más por la persona para que sea Dios llamándole la atención y que siga adelante. Amén. Acordémonos que no solamente los 3 primeros que lleguen son los que van a recibir premio en lo espiritual. Como decía el apóstol Pablo, todos vamos a llegar. Y todos vamos a llegar, como dijo el pastor, aunque sea de arrastra o queriendo pasar ahí, pero gloria a Dios por los que van a llegar y van a tener coronas especiales, van a tener piedras especiales en la corona por todo. Entonces, gloria a Dios por ellos, porque van a estar. Pero tenemos que hacer el esfuerzo para lograrlo y no para quedarnos de último, aunque si entramos de último, gloria a Dios también. Amén. También vamos a ver en el libro de Segunda de Timoteo, ya para terminar, 4, el 7 y el 8. Cuando me puse que el pastor me dio la asignación para poder compartir, pues da nervios, da miedo, inclusive ahorita que empezó la administración, sentir la presencia del Señor tan fuerte, digo yo, y ahora la palabra, decía yo cuando estaba orando, ¿qué puedo hacer para que impacte a cada persona? Pero no se trata de lo que yo diga, sino que de lo que el Espíritu hable cada uno de nosotros. Porque yo quisiera animarlos, o sea, yo quisiera que cada uno de nosotros sea tocado, impactado, para proseguir, para no perdernos culto, para seguir adelante, ayudándonos, guardar nuestro testimonio, evangelizar, hablar, todo, pero es Dios el que puso la palabra y yo sé que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Y ha hablado, amén. Vamos a leer entonces. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me da el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Estemos preparados, hermanos, corriendo por la ruta que Dios nos da, pues no sabemos cuándo será su venida. Acordémonos que no estamos solos, no corremos solos, su Santo Espíritu está guiándonos. Amén. Dios les bendiga.